Entrevista al Día con Hernán Higuera. Bien, vamos a retomar nuestro espacio con una entrevista al concejal Fidel Chamba, concejal de Quito. Vamos a hablar de la renovación de la licencia única de actividades económicas que será automática en el 2025. El pasado viernes, en sesión extraordinaria, el Consejo Metropolitano aprobó con 21 votos a favor una ordenanza para la renovación automática de esta licencia para este año. Ahora quienes obtuvieron la LUAE, como se le conoce, en el 2024, no deberán realizar de nuevo el trámite presencial en el municipio, sino que lo renovarán de forma automática. Concejal, buenos días. Explíquenos esto un poquito. Entiendo que hubo mayoría para eso, ¿no? Sí, estimado Hernán, muy buenos días. Un abrazo a todos quienes hacen FM Mundo y a todos quienes nos escuchan en este momento. A ver, efectivamente, el día viernes se aprobó un proyecto de ordenanza que establece algunas situaciones muy importantes respecto de lo que es la LUAE. Entre ellas, una de las cosas más importantes que se dieron justamente es la renovación automática para el año 2025. Otro de los temas importantes es que ahora, en razón de la situación económica que está viviendo el Ecuador y que está viviendo Quito, igualmente que a nivel de Ecuador, pues se establecen varias cosas importantes. Lo primero es que ahora se puede realizar trabajo comunitario como compensación respecto de las multas impuestas. Eso sí se debe saber, hasta 4 salarios básicos unificados, y que estas infracciones o estos incumplimientos a el ejercicio de la LUA, de la licencia única de actividad económica, siendo 4 salarios máximos el valor de la infracción, también entendiendo que 40 horas corresponde un salario básico, 40 horas de trabajo comunitario corresponde a un salario básico unificado. Adicionalmente a esto no corresponderá, esta forma de cumplir o suplir las multas no corresponderá cuando se ha vuelto a realizar la infracción o son reincidentes en la infracción. Estos temas son importantes porque obviamente esto permite generar un tipo de alivio financiero y económico también. ¿Significa que serían unas 160 horas de trabajo comunitario? 160 horas de trabajo comunitario, entendiendo que justamente este trabajo comunitario son sanciones impuestas y organizadas por la Agencia Metropolitana de Control. Es importante mencionarlo esto porque estos dos temas tienen que saberse acoger, es decir, una vez que han sido estimadas o establecidas la infracción comunitaria como tal, se pueden acoger a trabajo comunitario siempre y cuando obviamente haya y existe el informe previo de la Agencia Metropolitana de Control. Ahora, ¿esto significa alivio económico? Sí, efectivamente, en el análisis que se realizó en el Consejo Metropolitano se establecieron algunas estadísticas. Recordemos que la contracción económica en el Ecuador fue del 2.2% para el año 2024. Adicionalmente, el número de empleos que se perdió debido a varias causas, especialmente económicas internas, el tema de los apagones, llegó a más o menos al 9.5% de desempleo para el año 2025, para el año 2024. Pero adicionalmente, ¿cuál es el segmento, Hernán, que nosotros como legisladores y especialmente como Fidel Chamba siempre vamos a estar preocupados desde las micros, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que obviamente tienen una relación causal y un nexo causal muy importante con la LUA, estimado Hernán? Por ejemplo, es importante entonces mencionar que está destinado justamente a que pequeñas y medianas empresas que han obtenido la LUA y que tienen en este momento infracciones, justamente puedan acogerse a este tipo de alivio financiero. Muchos emprendedores han declinado en su objetivo de montar empresas porque este es un trámite engorroso. ¿Era engorroso o sigue siendo engorroso? Estimado Hernán, hay que ser muy claro y sincero. Efectivamente sigue siendo engorroso. Y no solamente este es el único. De hecho, Hernán, haciendo un paréntesis en la lógica de lo que significa la tramitología y una reactivación económica, de hecho, en mi calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, ahora también estamos tratando, en razón del reglamento que fue aprobado hace pocos días, el día viernes por el señor presidente de la República, estamos tratando este momento, por ejemplo, justamente la ley para la extinción y remisión de deudas tributarias y no tributarias. Por lo tanto, es importante que estas ordenanzas coadyuven a una reactivación económica de manera inmediata y urgente.
El año anterior, en el 2024, Hernán, haber tenido una tasa de desempleo, o una tasa de pérdida más bien de empleos, del 9,5%. La ciudad que más perdía empleo, ¿no? Exactamente. En Quito, siendo Quito una de las ciudades con la prestación de servicios, cuyo giro económico corresponde a prestación de servicios, justamente es bastante abrumador y es bastante preocupante. Fuera de micrófonos conversábamos la situación, pero no solamente es el tema de reactivación económica, Hernán. La muerte que hubo en Solanda ahuyenta lamentablemente la situación de compra y venta de productos que se puede realizar en algunos locales, por ejemplo en la Jota. El día sábado, perdón que te tope este tema, pero es parte de la situación que estamos pasando. De la problemática que estamos pasando, pero por ejemplo justamente en Solanda hicimos un evento el día sábado justamente para poder coadyuvar y que la gente sepa que si bien es cierto que en Solanda está pasando esto, pero sí es un lugar en donde se puede realizar también actividades económicas, estimado Hernán. Ahora, la gente dice, bueno que han hecho esta ordenanza, que se puede hacer ahora automáticamente, que nos ahorre un poco de trámites, pero no cambia el problema. Es decir, la gente sigue teniendo dificultades para sacar, por ejemplo, este trámite de la LUAE. Y hay comentarios en los que dicen, por ejemplo, cuando toca hacer el trámite en Quito Turismo, todos lo rechazan y eso llega incluso a caducar el trámite. Efectivamente. Estimado ¿Analizaron Hernán, eso cuando estimado Hernán, de hecho hay aprobaron? que plantearlo de esa manera. Lamentablemente la tramitología se sigue constituyendo en una lógica de parar la reactivación económica. Por lo tanto... Entonces, ¿de qué sirve esto? Entonces, justamente para poder aliviar de alguna manera, reemplazar el trabajo económico con más o menos $1,600 de multa que se podía tener en la LOA, ayuda a que el trabajo comunitario reemplace ese pago en erario que tenían que hacer las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, es importantísimo este tema. ¿Por qué es importante? Porque obviamente las personas, en vez de pagar la infracción como tal, ahora pueden realizar trabajo comunitario. Obviamente, esto no quiere decir que esta debería ser la forma. La reactivación económica debería sobrepasar justamente esta situación de crisis económica que tenemos. Lamentablemente la situación no da para eso y por lo tanto el Consejo Municipal, muy consciente de esta situación, aprobó esta ordenanza en la cual el trabajo comunitario por el momento se constituye en una lógica de pagar estas infracciones. De lo que escucharon en el debate, ¿por qué razones se niega esta licencia a las personas que lo buscan? ¿Cuáles son las mayores causas por las que se niegan? Por varias causas. Y te comento en la tramitología, por ejemplo, uno de los permisos, por ejemplo. Y otra cosa, el trabajo comunitario reemplaza simplemente actividades económicas de tipo 1 y 2. ¿Qué son cuáles? Que son, por ejemplo, en actividades económicas 1, por ejemplo, se tiene venta de bazar, venta de artículos de primera necesidad. En tipo 2, por ejemplo, llegamos a mecánicas, por ejemplo. Tipo 3, que ya son de alto impacto, ya no, porque no tendría lógica. Por ejemplo, una gasolinera. Ese tipo de actividades ya no corresponde porque hay niveles de seguridad. Pero en este tipo de actividades 1 y 2 está un régimen, un segmento económico que es de relación directa con el consumidor. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, cuando uno va a sacar la LUAE, por ejemplo, tiene permisos de bomberos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una panadería debe sacar un permiso de bomberos y efectivamente la instalación de medidas de seguridad, que significa para que los bomberos den el ok, conlleva también inversión económica. Entonces, si bien es cierto que hay una situación de tramitología, sacar la LUAE, por ejemplo, con un permiso de bomberos, sí conlleva una inversión económica. Es aquí justamente donde, pese a haber hecho este esfuerzo económico, estimado Hernán, después de haber hecho el esfuerzo económico, invertir para sacar los permisos, porque obviamente los bomberos, por ejemplo, significa y simboliza tener un sistema de seguridad, tener sistema de extintores. Entonces, si ya saqué la LOAE y tuve lamentablemente por alguna situación una lógica de infracción a la LOAE, obviamente el trabajo comunitario viene a aliviar totalmente justamente este tipo de infracciones a la LOAE. Y tendrá que volver a hacer la inversión para cumplir con los requisitos. No, por supuesto. Que realice el trabajo comunitario no quiere decir que no tiene que cumplir norma. Claro. Por un principio básico de derecho. Pero es importante que todos sepamos que el trabajo comunitario en este momento reemplaza hasta 4 salarios básicos unificados, entendiendo que 40 horas de trabajo comunitario reemplaza a un salario básico unificado. ¿Cuál es la aspiración y el objetivo final de esta resolución que acaban de adoptar en el Consejo Metropolitano? ¿Aspiran que se genere más empleo, más empresa, que de alguna u otra manera
se facilite la creación de microempresas? A ver, los concejales que debatimos principalmente este tema, mi persona siempre estará preocupado por dos temas fundamentales. La reactivación económica permite sostener una lógica de seguridad. Si tenemos una actividad económica que permita generar empleo, está sosteniendo espacios de trabajo y por lo tanto no estás botando a la gente a la calle. En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente un alivio financiero para que las personas que en este momento tienen infracciones se puedan acoger al trabajo comunitario y obviamente ese dinero que estaba destinado o que tenía que sacarse de donde sea la persona pueda invertirlo en una reactivación del negocio, en una lógica del giro del negocio, poder invertir un poquito más. El salario básico unificado en $460, estamos hablando de más o menos $1,800, pero $1,800 en una lógica económica de una micro, pequeña o mediana empresa es demasiadamente alto. Por lo tanto, estos son los dos objetivos. Debemos enfrentar a la inseguridad también con lógicas de espacios de empleo y de trabajo. Ahora, quienes se desean o quienes se van a acoger al trabajo comunitario, ¿en qué horarios, en qué tipos de trabajo? ¿Quién ordena eso? La AMC establecerá la reglamentación necesaria. De hecho, en razón de esta ordenanza, la AMC debe establecer la lógica del trabajo comunitario. Afortunadamente en Quito, Hernán, tenemos muchísimas lógicas de trabajo comunitario. Mantención de parques, limpieza de avenida pública. Pero vuelvo y repito, si bien es cierto que esta es una lógica de alivio financiero, no esperemos a incumplir la norma para poder llegar al trabajo comunitario. Es decir, no voy a pagar, no voy a cumplir porque hay que hacer trabajo comunitario y listo, hacer el trabajo comunitario. Claro. Más bien, al contrario, el cumplimiento de la norma permite justamente que todo llevando en regla y obviamente aquí hay que también ser muy claros y justos, ¿no? Esperando que los agentes y que los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control sean claros, eficientes, lógicos y coherentes con la norma cuando se trata de imponer infracciones. Porque claro, impuesta la infracción, estimado Hernán, se tiene que llevar todo un procedimiento contencioso, todo un procedimiento administrativo de defensa. Entonces, esta es una lógica y este es un llamado también a los miembros o a los empleados de la Agencia Metropolitana de Control que cuando se vaya a realizar inspecciones para imposición de multas, se haga en relación y en aplicación estricta de la norma y a la constitución de los distintos elementos de una infracción a la LUAI. Que en el 2025 se haga de forma automática también les genera, digamos, un ahorro económico a quienes sacaron el permiso en el 2024. Por supuesto. Estimado Hernán, es importante mencionarlo, esto que es específicamente para el 2025, aunque yo creería, y es importante analizarlo, y de hecho en mi calidad de concejal lo voy a analizar incluso para poder proponerlo para el 2026, efectivamente aplica para el 2025 por una lógica de alivio financiero, porque la tramitología como tal conlleva dinero, tiempo. En materia de negocios, el tiempo invertido que tú no estás en el negocio es venta perdida, Hernán. Claro. Por lo tanto, del negocio, las personas dejan de vender para ir a hacer la LUAI. Entonces, este es otro tema que nos abre, y de hecho, en mi calidad de concejal, yo lo expuse en el pleno del Consejo Metropolitano, debemos llevar a una lógica de automatización de todos estos procesos en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, respetando obviamente al funcionario municipal como tal, pero la automatización nos permite, obviamente, ahorro de tiempo, ahorro de inversión por parte de quienes sacan la LUAI y obviamente una reactivación económica inmediata. La LUAI debería ser un documento de obtención inmediata, porque no está haciendo sino generar un espacio de actividad económica, incluso con una proyección a tener espacios de trabajo. Y de posibilidades de crecimiento, ¿no? Por supuesto. Concejal, le agradezco muchísimo por esta información aprobada el viernes en sesión extraordinaria por el Consejo Metropolitano con 21 votos a favor. La ordenanza para la renovación automática de la licencia única para las actividades económicas. Muy gentil. Muy amable, Hernán. Gracias. Un buen día.